Ya se habrán dado cuenta de que trabajar con funciones en dos variables no es muy diferente que funciones en una variable. Una vez que aprendemos muy bien que el dominio para dos variables es el plano XY y entendemos cómo calcular las derivadas parciales, pues todo se vuelve muy parecido. Sin embargo, nosotros sabemos conceptualmente que en una variable la derivada nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto que lo calculemos. Pero cuando trabajamos con derivadas parciales no hablamos mucho sobre el significado geométrico. Sí que hablamos sobre que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en cada punto y que nos apunta en la dirección del máximo crecimiento, pero no lo mostramos con tanto énfasis. Así que en esta clase nos vamos a dedicar a hablar del significado geométrico del gradiente. Tomemos a nuestra amiga el paraboloide. A estas alturas nosotros ya sabemos cómo, a partir de la expresión de una función, podemos calcular las curvas de nivel y graficarlas sobre el plano del dominio, es decir, sobre el plano XY. En este caso, las curvas de nivel están dadas por la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a k. Es decir, son todas circunferencias concéntricas, es decir, todas tienen el mismo centro aquí en el origen y de radio creciente. Sabemos también que podemos calcular las derivadas parciales de la función para construir el gradiente de la función. Vamos a ver ahora gráficamente entonces, para una curva de nivel, cómo es que se cumple este hecho de que el gradiente de la función en cada punto es perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Para eso vamos a tomar algunos puntos sobre la curva de nivel k igual a 1, es decir, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Con lo cual tenemos aquí una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Entonces, tomemos algunos puntos y analicemos el gradiente allí. Tenemos entonces 4 puntos. El punto A, que es el 1, 0, el punto B, que es radio 2 partido 2, radio 2 partido 2, es decir, está allí a 45 grados, el punto C, que es el 0, 1, y el punto D, que es menos radio 3 partido 2 y 1 medio. Vamos a calcular en cada uno de estos puntos a ver cuál es el gradiente de la función. Entonces vamos a sustituirlos aquí en esta expresión a ver cuál es el gradiente. Al reemplazar cada uno de los puntos en esta expresión y hacer los cálculos, tenemos que estos son los gradientes. Vamos a graficarlos ahora. Vamos a comenzar con el gradiente en A. Dice que es el vector 2, 0. Eso quiere decir que desde A debo moverme de forma horizontal 2 y de forma vertical pues 0. Con lo cual tengo un vector horizontal. Lo mismo para B. Estamos en B y debemos movernos raíz 2 de forma horizontal y raíz 2 de forma vertical. Ahora vamos a repetir el procedimiento para C. No nos desplazamos de forma horizontal y nos desplazamos de forma vertical 2. Cabe destacar que este gráfico no está hecho a escala. Es decir, si esto es 1, porque es la coordenada de C, pues esto claramente no es 2. No está hecho a escala, ¿sí? Este es un esbozo para que entendamos el concepto. Continuamos entonces y ahora lo hacemos en el punto D. Entonces, en el punto D debemos desplazarnos de forma horizontal menos raíz de 3, o sea, hacia la izquierda, y de forma vertical, pues 1. Al hacer esto, si ustedes lo hacen bien a escala, incluso hacen esta circunferencia de forma perfecta con un compás, van a darse cuenta de que en cada punto el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Fíjense, aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, esto va a pasar sin importar el punto que ustedes escojan. El hecho de que el gradiente sea perpendicular a la curva de nivel es algo que se puede demostrar. Y la demostración para esta función la van a encontrar en los recursos de esta clase. Vale, ya sabemos que en el dominio el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Pero ¿y si salimos del dominio? ¿Hay alguna interpretación geométrica para el gradiente en 3 dimensiones? A continuación veremos cómo podemos visualizar a nuestra superficie embebida dentro de una superficie de mayor dimensión, con el fin de obtener un vector muy similar al gradiente, pero esta vez en 3 dimensiones. Para explorar esta idea, vamos a tomar a nuestra superficie preferida, el paraboloide. Recordemos que cuando decimos f de xy, estamos haciendo referencia a una tercera variable, que solemos denotar con z. Entonces trabajemos con z igual a x cuadrado más y cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es construir a partir de esto una función en 3 variables.
Para eso vamos a pasar a z restando al otro lado. Entonces, una vez que hacemos eso, lo que nos queda del término derecho lo vamos a considerar como una función en tres variables. F de x y z, que es x cuadrado más y cuadrado menos z. Al ser una función en tres variables, nosotros no podemos graficarla. Es como si fuese un espíritu de otra dimensión y no podemos visualizarlo. Pero sí podemos visualizar sus curvas de nivel. ¿Cómo obteníamos nosotros las curvas de nivel? Las obteníamos simplemente igualando la función a k y luego le damos valores a k para empezar a visualizar esas curvas de nivel. Pues fíjense que cuando k vale 0, es decir, cuando igualamos a 0, lo que obtenemos justamente es esta superficie. O sea que la curva de nivel para k igual a 0 ya no es una curva sobre el plano XY, sino que es una superficie sobre el espacio. Entonces, aquí estamos viendo la curva de nivel para k igual a 0, que es el paraboloide que venimos usando. Supónganse que ahora en vez de igualar a 0, igualamos a 4. La curva de nivel para k igual a 4 será también otra superficie. Vamos a aislar z para poder visualizarla bien. Nos queda z igual x cuadrado más y cuadrado menos 4. Este también es un paraboloide, pero es un paraboloide que simplemente ha sido desplazado hacia abajo 4 unidades, el cual podemos visualizar aquí en la gráfica. Vemos que básicamente la superficie se ha deslizado hacia abajo 4 unidades. Entonces, más allá de que no podemos visualizar a esta función en tres variables, sí podemos visualizar sus curvas de nivel. Pero ahora, en vez de ser curvas sobre el plano XY, como teníamos antes, pueden ver claramente que son superficies en el espacio. Si yo sigo dando valores acá, voy a obtener lo mismo. Las superficies serán paraboloides que se irán deslizando hacia abajo o hacia arriba según el valor de k. En general, si tenemos una función f de x igual a z, cuando igualamos a 0 tenemos entonces que la función en tres variables, cuya curva de nivel 0 es esta superficie, la podemos escribir como f de x menos z. Estudiemos ahora qué pasa con el gradiente de esta función en tres variables. Es decir, derivada respecto de x, derivada respecto de y y derivada respecto de z. Cuando vamos a derivar respecto de y, como esto es z y no depende de x y de y, pues es una variable independiente igual que x y que y, la derivada de z es 0. Entonces solamente tenemos que derivar esta función. Y justamente la derivada de esta función respecto de x la escribimos de la siguiente forma. Lo mismo pasa con la derivada respecto de y. Como z es una variable independiente de y, cuando la derivamos respecto de y, pues dará 0. Y solamente nos toca derivar a esta función, a f de xy, con lo cual tenemos la derivada de la función respecto de y. Por último, cuando derivamos respecto de z, como aquí esta función depende únicamente de x y de y, la derivada respecto de z será 0. Y la derivada de menos z respecto de z pues será menos 1. Con lo cual, ahora que tenemos las tres derivadas parciales de la función f mayúscula, podemos construir su gradiente. Y ahora bien, toca cuestionarnos qué significa esto geométricamente. Así como para una función en dos variables teníamos que el gradiente era perpendicular a la curva de nivel en cada punto, pues para esta función en tres variables su gradiente también será perpendicular a sus curvas de nivel. Pero claro, sus curvas de nivel ahora son superficies. Entonces, básicamente, si yo estoy parado en este punto de la curva de nivel, este gradiente será perpendicular a esta curva de nivel, es decir, perpendicular a esta superficie. Deben imaginarse que esto es perpendicular a la superficie. Si esta fuese mi superficie, entonces mi vector gradiente es perpendicular a la superficie sin importar en el punto en el cual yo esté. Como conclusión, si tenemos una función en dos variables, pues su gradiente, compuesto por las derivadas parciales, es perpendicular a la curva de nivel en cada punto. Y el vector compuesto por las componentes derivada respecto de x y derivada respecto de y, es decir, las mismas que el gradiente, y en la tercera componente el menos 1, es un vector que podemos visualizar en el espacio y que es perpendicular a la superficie en cada punto. Vamos a ver todo esto ahora con la ayuda de GeoGebra. Aquí estamos visualizando a nuestra querida amiga el paraboloide. Vamos a tomar la curva de nivel que se encuentra a k igual a 4, es decir, cortando en z igual a 4. Ahí podemos ver esa circunferencia que es la curva de nivel. Y en esa circunferencia estamos visualizando al punto A. Como siempre, visualicemos esta curva de nivel sobre el plano XY.
Ahí estamos visualizando esta curva de nivel sobre el plano XY, que como pueden ver es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Notemos que en el punto A, el vector gradiente, compuesto por las derivadas parciales de la función, es decir, 2x y 2y en nuestro caso, es perpendicular a esa curva de nivel. Comencemos a mover el punto A ver si esto cambia. Pues como es de esperar, por la perfección de la matemática, el gradiente sigue siendo perpendicular a la curva de nivel, no importa dónde visualicemos a ese punto A. Volvemos ahora a visualizar esto en 3D. Entonces, tenemos de vuelta la curva de nivel para z igual a 4, ¿bien? Y visualizamos ahora el punto A, pero en 3D, ya no a su proyección sobre el plano XY. Ahora lo que estamos viendo es este vector tridimensional, es decir, el compuesto por derivada respecto de x, derivada respecto de y y menos 1. Podemos ver que ese vector es perpendicular a la superficie. Movamos ahora el punto A ver si esto cambia. Pues como es de esperar, de vuelta, eso no cambia. Ese vector sigue siendo perpendicular. Y esto no va a cambiar no solo para la posición de A que pueda tomar sobre esa curva de nivel, sino para cualquier curva de nivel. Incluso si vamos a la curva de nivel 0, donde, como pueden ver, en esa posición el vector gradiente apunta justo hacia abajo, es decir, sobre la dirección del eje Z. De esta forma pueden visualizar gráficamente cómo, sin importar la curva de nivel y sin importar la posición del punto A, este vector es siempre perpendicular a la superficie. De esta forma concluimos esta clase sobre la interpretación geométrica del gradiente, que como siempre es súper necesario entender estos conceptos para a la hora de aplicar conocimientos nuevos todo tenga sentido, pues la base sobre la cual se asienta el nuevo conocimiento es firme. Así que, como siempre, ahora les toca a ustedes ponerse a estudiar, a practicar y asegurarse de que han entendido muy bien todos los conceptos. Hasta la próxima clase.